El día de hoy se declara inconstitucional la ley de la Guardia Nacional que había traspasado a la Sedena a esta corporación policial. Vamos a ver la votación. A favor del proyecto en el sentido de la ministra presidenta. Señor ministro González Con el Alcántara. proyecto. Señor ministro Esquivel Moza. En contra del proyecto y con voto particular. Únicamente en la parte donde declara inconstitucional. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. En general, por la invalidez de todo el decreto y por lo tanto estoy de acuerdo con las invalideces propuestas específicamente, pero en contra de las propuestas de validez de ciertas disposiciones. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto en este punto. Señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. En contra de los preceptos que se pretende invalidar, anuncio voto particular y a favor de la parte en que reconoce validez. Señor ministro Ríos Farjat. A favor del proyecto con énfasis en las consideraciones que expresé. Señor ministro Lainez Con el Potisek. Señor ministro Pérez De Dayán. acuerdo. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, salvo por lo que se refiere a la declaratoria de validez del artículo 13, fracción primera, en la porción normativa en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional. Señora ministra presidenta, me permito informarle que por lo que se refiere a las propuestas de declaración de invalidez, existe una mayoría de 8 votos, con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza, de la señora ministra Ortiz Alf y del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Y por lo que se refiere a la propuesta de reconocimiento de validez, en términos generales existe una mayoría de 10 votos, con voto en contra del señor ministro Aguilar Morales, y existe. Y de esta manera se declaró inconstitucional finalmente lo que están diciendo, la ley que reformaba la Guardia Nacional, en donde se traspasaba esta corporación al ejército. Y ahora, pues no, va a tener que regresarse a la Secretaría de Seguridad Pública. Pues consumado está, en medio de una serie de traiciones, y obviamente la figura central en todo esto, pues es Norma Piña, es la Suprema Corte que encabeza Norma Piña, pero bueno, hay 2 traiciones, finalmente la de Alcántara, ministro propuesto por el presidente, que es el que propone el proyecto, ¿no?, para que no se incorpore la Guardia Nacional a la Sedena. Y la traición de Margarita Ríos, que es como que la que pone una cara de mayor cinismo, así como de que me vale un cacahuate traicionar al movimiento y traicionar también lo que representa, sobre todo tomando en cuenta que fue gracias al movimiento que está sentada ahí en esa silla. No es por otra cosa, no es por ser muy inteligente, y ahorita ya sabemos que no es por sus convicciones, sino es gracias al movimiento. No digo que no sea inteligente, pero no fue por esa razón, fue por la confianza que tenían en ella para que se manejara con independencia, lo cual no está sucediendo porque ya vemos cómo está votando con los ministros de la derecha, incluyendo a Norma Piña. Entonces, en medio de las traiciones se da esta decisión. Y ahora el asunto es, porque en esto no pensaron los ministros, incluyendo a los traidores, ¿y ahora la seguridad qué? O sea, el presidente viene construyendo una institución que tiene una gran confianza del pueblo de México por la manera en la que se dio su creación, sobre todo sumándose a la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias a esto se convierte en la tercera institución con mayor confianza entre los mexicanos. Gracias a esto. ¿Y ahora qué? Ahora, pues no sabemos qué va a suceder con los vaivenes de la democracia, pero pues si llega otro García Luna, ya sabemos qué va a suceder. Si llega otro Osorio Chong, que como mal manejó la Policía Federal con esta señora que estaba encargada, Frida, ¿cómo se llamaba? Zamora, que se dedicó nada más a robar el dinero, ya sabemos en qué terminó. O sea,
este es ahora el tema, porque ahora hay que pensar en el futuro de la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque los ministros no pensaron en eso. Y es que el presidente hoy también se habló algo muy interesante. O sea, ¿qué va a pasar? Obviamente ahorita en el sexenio de López Obrador las cosas no van a cambiar en lo importante, pero ¿qué va a pasar en el próximo sexenio o en 2 sexenios más? Si un presidente o una presidenta decide en una de estas cosas locuaces nombrar a un junior al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, ya ha sucedido y podría volver a suceder. Y en ese momento, pues siendo finalmente la Guardia Nacional parte de la Secretaría de Seguridad Pública, podría acabar regresando un nuevo García Luna. El presidente López Obrador hoy también pues criticó, o sea, ya se daba cuenta, seguramente tenía información de que iba a perder en esta votación. Y bueno, volvió a sacar finalmente los intereses económicos, los guardaditos de 20,000 millones de pesos que tienen en fideicomisos los ministros de la Corte y los intereses monetarios que al final están detrás de todos ellos. Vamos a escucharlo. El Poder Judicial todavía actúa con las políticas del viejo régimen. Todavía hay mucha corrupción y mucho clasismo en el Poder Judicial. Todavía, en sentido estricto, no se podría llamar Suprema Corte de Justicia. Si acaso, Suprema Corte del Derecho, pero no de la justicia. Esa es una asignatura pendiente, pero pues tenemos que seguir avanzando porque son procesos. La transformación lleva tiempo. Ya sentamos las bases. Por ejemplo, que no haya corrupción, pañuelito blanco. Pero no hemos podido. Con todo, por ejemplo, en la Suprema Corte tienen un guardadito de 20,000 millones de pesos y los ministros ganan más que el presidente. Hicieron ahí una maniobra, ¿no?, legaloide para violar la Constitución. Porque en el artículo 127 se establece que ningún funcionario, ningún servidor público puede ganar más que lo que gana el presidente. Pero ellos le dieron la vuelta. Por eso da hasta risa, ¿no?, cuando dicen que la ley es la ley. Por cierto, Mauricio, no solo se votó esto, también hubieron otras votaciones que son trascendentales. Se votó para que ya no pueda el ejército espiar o hacer labores de inteligencia, ni tampoco hacer cateos, incluso con delitos de fuero militar. También se votó para quitarle al ejército a los soldados el fuero militar, por cierto, y también que ningún soldado en activo podría ser miembro de la Guardia Nacional. O sea, la verdad es que sí fue, es una votación en contra del ejército, de debilitar nuestro ejército nacional. Así hay que verlo. Es una traición a la patria en donde Norma Piña, como activo de la CIA, como activo de Estados Unidos, está participando también en esto, porque se da al mismo tiempo que allá en Washington el Pentágono filtra documentos que se publican en el Washington Post, en donde señalan que hay un enfrentamiento entre el ejército y la marina en nuestro país, y al mismo tiempo un órgano pagado por la CIA y el USAID, o sea, que Mexicanos Unidos contra la Corrupción, saca un reportaje sumamente tendencioso, fantasioso, sensacionalista en contra de Luis Crescencio Sandoval, señalando que es un personaje que gasta miles de millones de pesos en lujos, y lo cual, sin embargo, no tiene ningún tipo de fuente ni ningún tipo de verificación.
Entonces sí es un ataque directo contra las Fuerzas Armadas de este país, esto que estamos viendo ahorita en la Suprema Corte. Sí, hay toda una campaña que tiene que ver con las decisiones de la Corte, en donde hay varias de ellas que incluso se habían venido posponiendo. Nacho, hay algunas que están desde el 2016. ¿Te imaginas? Desde el 2016 no se habían tomado estas decisiones, sobre todo en cuanto a esto del espionaje telefónico y todo esto del cateo también que puedan hacer las Fuerzas Armadas en el marco de las leyes militares, de la justicia militar. Todo esto se viene... todo esto se presentó en la Corte desde el 2016. Estamos en 2023, Nacho. Entonces también sacar todo esto, como sucedió el día de ayer y el día de hoy, porque como dices tú, fueron varios temas que se votaron, no solo fue este asunto de la Guardia Nacional. Fue para ya sacar todo esto en paquete. Fue porque, a final de cuentas, el presidente ha estado fortaleciendo a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque al fortalecer a las Fuerzas Armadas también se fortalece la soberanía nacional en cuanto al tema de la seguridad. Ahora ya no necesitamos a la DEA, al FBI, ya no necesitamos al Comando Norte, no necesitamos a nadie que nos venga a cuidar. Nosotros ya tenemos nuestras propias Fuerzas Armadas de seguridad, nuestras fuerzas de seguridad como la Guardia Nacional. Y entonces esto provoca reacciones, porque Estados Unidos no quiere un país fuerte, quiere pues un país que puedan controlar. Incluso a principios, hace como un mes salió una tabla del poderío de los ejércitos internacionales, y el ejército de México había subido cuando menos, si no mal recuerdo, unos 10 escalones. 12, Mauricio. 12. Aquí está. Salió, el ejército estaba es un ranking mundial de los ejércitos. Estaba en el lugar 43 en el 2021 y ahora está en el lugar 31. 12 puestos en 2 años. ¿Por qué? Porque tiene más elementos, porque tiene más presupuesto, porque tiene más poder de fuego, porque todos estos elementos que conforman a las Fuerzas Armadas, no solo en México sino en el mundo, se han venido fortaleciendo en los últimos años. Esto es un problema para Estados Unidos, porque un país fuerte es un país que se puede defender, no solo en cuestiones políticas, sino también pues con esto. ¿Por qué los países invierten en armamento? ¿Por qué los países, las grandes potencias, no invierten en las armas nucleares? Porque esto los lleva a que los respeten. ¿Por qué Corea del Norte invierte en esto? Porque ellos quieren que los respeten y que no los termine invadiendo Estados Unidos. Tú me invades, te aviento una bomba nuclear. Básicamente de eso se trata. No muestra los dientes para no morder, pero pues si tú te animas, pues en una de esas te muerden. Entonces, por eso es que no quieren que México y el ejército de México tome esta fuerza, y vaya que es una campaña muy intensa en contra de la Sedena. Mira, vamos al ranking, Mauricio. Aquí está. El ranking está en el lugar 31. Por ejemplo, estamos mejor que Filipinas, Sudáfrica, que es un país del BRICS, que dicen que Corea del Norte. Bueno, aquí la verdad es que nadie sabe cómo está Corea del Norte. Pero Noruega es un país de la OTAN. Nigeria es la superpotencia africana. Suecia, próximamente de la OTAN. Los Países Bajos, otro país de la OTAN. Portugal, otro país de la OTAN. Colombia, que tiene un gran ejército, Mauricio. Muy, muy abajo. Chile, y bueno, un montón. Venezuela, que tiene también un montón de buen ejército, está muy aquí abajo. Y bueno, fíjate que para arriba estamos un poquito más abajo de Grecia, que es un país que está a punto de la guerra con Turquía. Singapur, Argentina, que sería uno de los países latinoamericanos que nos ganan. Y mira, aquí está Canadá. O sea, es un país también de la OTAN con una muy importante ejército que manda hasta otras partes del mundo, y ahí estamos, ¿no? Aquí está Alemania en lugar 25. Mira, Alemania está en lugar 25, México está en lugar 31, nada más para ponerlo en comparación. Entonces sí, esto es lo que temen, y la vez que vemos un ataque directo al ejército nacional. Y vamos a ver, claro, cómo responde el ejército mexicano. Pues van a tener que, evidentemente, ya va a ser ahora esta Rosa Isela, la encargada de la Guardia Nacional, pero supongo que va a estar el general, otra vez el señor Bucio, ¿no? Se encuentra como encargado de la Guardia Nacional. No, Bucio ya no está, Bucio está como subsecretario de Seguridad. Sí, hay otra persona, pero pues básicamente es de organigrama.
O sea, honestamente, lo que se va a terminar haciendo es que se va a cambiar el organigrama, porque yo no creo que vaya a cambiar la manera, el presidente no creo que vaya a soltar la Guardia Nacional así de fácil. Ha costado mucho trabajo construirla como para que de repente se le entregue a los panistas, no se le entregue a los políticos corruptos y la empiecen a hacer pedazos. No, yo creo que la va a pelear de alguna manera el presidente. Y por cierto, López Obrador hoy en la mañanera también exhibió y estaba muy molesto con los espionajes que ha hecho el Pentágono a la Sedena. Y señaló de que iba a cerrar la información del Ejército, la Marina y en general las Fuerzas Armadas, precisamente para que ya no los estén espiando. Porque, bueno, estaba siendo sufrido en México un ataque desde el Pentágono. Vamos a escucharlo. Y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Lo de guacamayas que plantean, eso fue un hackeo que se hizo a la Secretaría de la Defensa en México, pero también en otros países. Esa es una acción del exterior. Entonces tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional.